Hola, buenas tardes. Estamos en la clase de biología, semana 6. Recuerda, en esta diapositiva vienen actividades extras, pero estas solo son para reflexión. El viernes solo me vas a enviar las que se encuentran en el PDF. Comenzamos. Eje, fósiles. Nuestro aprendizaje de hoy es comprenderemos la importancia de los cambios en los seres vivos y en proceso de extinción. El tema, cambios en los seres vivos y en proceso de extinción. ¿Cómo interactúan los organismos? Así como tú, muchas personas han tenido curiosidad por conocer a los seres vivos, planteando modelos teóricos que explican que la vida en la Tierra ha cambiado en relación con los cambios en el planeta. Es decir, que los seres vivos están íntimamente relacionados con las condiciones del lugar donde viven. En la espiral que se te muestra, representa muchos años de trabajo de campo e investigación en biología, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, en los que diversos científicos trataron de explicar, entre otras cosas, el origen de los seres vivos y la enorme diversidad de ellos. Por ejemplo, el naturalista inglés Charles Darwin llevó a cabo una interesante investigación que le permitió entender la gran diversidad de seres vivos y elaborar una teoría científica aceptada actualmente que explica el proceso el por qué los organismos actuales se desarrollan a partir de organismos que vivieron en épocas pasadas. En el planteamiento de su teoría influyeron sus intereses por el estudio de la naturaleza, un viaje que llevó a cabo por diferentes partes del mundo y las ideas de otros naturalistas acerca de su evolución. En 1831, Darwin participó en una expedición alrededor del mundo, cuyo objetivo era elaborar mapas geográficos de la parte más desconocida de América del Sur, la zona de la Patagonia y la Tierra del Fuego, así como de las Islas Galápagos, Nueva Zelanda y Australia. Durante el viaje en el barco, Darwin analizó las características del ambiente tropical de ciertos lugares del mundo, entre ellos algunos de América. Ahí observó la exuberante vegetación de la zona y la presencia de organismos que en ese tiempo eran desconocidos para los europeos. También encontró restos de organismos gigantes totalmente desconocidos, los que observó y comparó con organismos similares a los que se conocían en Europa. Además de que le generaron gran asombro, las observaciones que hizo crearon en Darwin la necesidad de encontrar diversas explicaciones respecto al origen de las especies. En su viaje por diversas zonas del mundo, como se observamos en el mapa, pudo advertir ciertas similitudes entre algunos restos fósiles y los animales actuales. Con observaciones como estas, Darwin se preguntaba por qué había desaparecido esas especies y cómo habían surgido las especies que hoy conocemos. Esto lo llevó a pensar que los organismos encontrados eran antepasados de las especies actuales. Darwin anotaba sus observaciones en un diario y las enviaba al profesor Harlow, quien estaba en Inglaterra. El material recolectado junto con las descripciones correspondientes se encargaba de difundir las notas y explicaciones de Darwin en diferentes sociedades científicas de Europa. En esta diapositiva veremos las evidencias de la evolución. En primer lugar, las evidencias fósiles.
son condiciones ambientales que permiten la conservación de restos orgánicos por millones de años, lo que da como resultado la formación de estas evidencias. Evidencias moleculares. Cuanto más parecidos son dos organismos, más coincidencias existen entre las moléculas que los forman, basándose en las proteínas y el ADN. Se ha confeccionado árboles filogenéticos entre especies. Encontramos evidencias biogeográficas. Se refleja a grupos de especies parecidas y emparentadas que habitan en lugares relacionados entre sí por sus características, donde cada especie del grupo se ha adaptado a condiciones concretas. Por ejemplo, aquí tenemos los picos de las aves. Estas se encontraban en las Islas Galápagos y su pico se dice como evolución biogeográfica, ya que en cada isla hay una alimentación específica y ellos, de acuerdo a su alimentación, es la formación de su pico. Las evidencias anatómicas se encuentran a partir de las características de los órganos que pueden compartir el mismo origen embrionario y tener la misma estructura interna. Aunque su forma externa y función sean diferentes, también pueden tener estructuras distintas con la misma función. Evidencias embriológicas. Existen semejanzas en las fases iniciales del desarrollo embrionario de diferentes seres vivos. En el parecido es mayor. Cuanto más cercanos son los organismos en términos evolutivos, como los embriones de los vertebrados. En esta diapositiva observarás y leerás, por favor, los procesos de fosilización. Esta te ayudará para una actividad. Recordemos que fósil son los restos de organismos que vivieron en épocas pasadas y en estos podemos hallar huesos, conchas, dientes y otras partes duras del cuerpo. Aquí viene nuestra primera actividad de reflexión. Pausa el video y trata de relacionar las imágenes. Tenemos organismos del pasado y organismos del presente. Hola, hemos regresado y vamos a unirlos. Primera imagen tenemos al tigre diente de sable y lo podemos unir con el lince. También tenemos Australopithecus y lo podemos unir con el Homo sapiens. También tenemos al mamut y lo podemos unir con el elefante. Y así continúas. Esta es nuestra segunda actividad para una mejor comprensión y nos pide: encuentre en la sopa de letras las palabras relacionadas con los fósiles y la estratificación. Después, utiliza algunos para completar las oraciones. Así que pausa el video y resuélvelo. Hola, así queda nuestra actividad. Mediante el proceso de estratificación se forman las capas del suelo. Los fósiles son restos de seres vivos que ya no existen. Darwin formuló la teoría de la evolución de las especies y la paleontología investiga las formas de vida. En nuestra sopa de letras, ahí observas que rayé con una línea color naranja algunas de las palabras. Espero que tú las hayas encontrado todas. En esta diapositiva, esta actividad se encuentra en el PDF, donde dice: inicie, escribe el concepto que crean. Se trata de cada palabra que viene en el siguiente cuadro. Bueno, como ustedes ya leyeron y me escucharon, por ahí encontramos la definición
de fósil. Y la actividad es definir según tu entendimiento o de acuerdo a las diapositivas anteriores. Ejemplo, fósil. Restos de organismos que vivieron en épocas pasadas, por ejemplo, huesos, conchas, dientes y otras partes del cuerpo. Y así vas a responder el concepto de evolución y de organismos. Esta actividad viene en el PDF y nos pide leer la información. Elabora la actividad y guárdala en una fotografía como evidencia que se enviará el viernes. Los restos fósiles de algunos organismos que vivieron en otra época y que al morir quedaron en la superficie fueron cubiertos por varias capas de sedimentos, tierra y otros organismos que los preservaron. Con los movimientos de la corteza terrestre, algunos quedaron expuestos a los procesos naturales como la erosión y otros fueron descubiertos por trabajos de excavación. Y aquí nos pide realizar un fósil y se te dan los pasos. Así que realízalo y buena suerte. Esta actividad se encuentra en el PDF y es la de cierre. Nos pide, observa la siguiente imagen y haz un pequeño texto describiendo qué es lo que se aprecia en ella. Recuerda anotar en cada actividad que realices nombre completo, grado, grupo, la semana, por favor. Gracias.